Sobreviví a lo peor, y tú también puedes. Una historia de superación y de un nuevo comienzo. Me llevó mucho tiempo contar esta historia, no porque no supiera qué decir, sino porque cada palabra tenía un peso que aún estaba aprendiendo a soportar. Me llamo Carlos, hoy tengo 25 años, pero lo que voy a contarles ocurrió cuando tenía 15. En ese entonces vivía con mi madre, Isabel, y mi padrastro, Marcelo, en un barrio de clase media al norte de la ciudad. Mi madre era enfermera de guardia, esas que viven para su trabajo, y Marcelo era un veterano del ejército, condecorado, respetado y admirado por casi todos los que lo conocían. Tras la fachada de disciplina y honor se escondía un hombre frío, controlador y cruel. Crecí escuchando que la disciplina forja el carácter, que el dolor educa y que el respeto se gana, no se gana. Durante años pensé que esto era normal. Solo era un padre estricto, decían, pero no lo era. Era algo más. Y solo cuando mi cuerpo empezó a ceder, me di cuenta de que si no luchaba por mí mismo, nadie más lo haría. Antes de Marcelo, mi vida era sencilla. Mis padres biológicos se separaron cuando tenía 6 años. Mi padre desapareció y durante muchos años mi madre me crió sola. Éramos pobres, pero felices a nuestra manera. Mi madre hizo todo lo posible por brindarme todas las comodidades y nunca me quejé. Conoció a Marcelo cuando yo tenía 10 años. Era mucho mayor, muy educado, de esos que se imponen con su presencia. En aquel entonces me caía bien, me llamaba mi guerrero, me llevaba a pasear por el parque, me enseñó a atar una cuerda. Al principio parecía simpático, pero todo empezó a cambiar cuando vino a vivir con nosotros. Tenía muchas reglas y cada una venía con una amenaza velada. Si no obedecía, pagaría las consecuencias. Primero fueron los gritos, luego el castigo físico y luego la privación de sueño, el control de horarios, la humillación constante. Y mi madre, ella lo veía, ella lo sabía, pero prefería escribir en sus cuadernos médicos que afrontar la verdad. Mi rutina con Marcelo era una locura. Me despertaba todos los días a las 4 de la mañana con una linterna en la cara, ordenándome que corriera alrededor de la manzana. Me decía que me estaba volviendo floja, perezosa, que necesitaba controlarme. Mientras sus hijos, Tiago y Lucas, dormían plácidamente, yo pasaba la noche fregando el suelo de la sala o haciendo sentadillas hasta que me dolían las piernas. Si lloraba, me pegaban. Si me quejaba, no comía. Iba a la escuela casi dormida de pie. Empecé a sacar malas notas y perdí el interés en todo. Algunos profesores intentaron entender qué pasaba, pero Marcelo era astuto. Sabía cómo manipular a la gente. Cuando la escuela llamaba, actuaba como un padre preocupado con un niño rebelde. Y mi madre decía que estaba haciendo lo mejor que podía, que necesitaba trabajar, que no podía perder su trabajo. Lo entendía, pero eso no alivió el dolor de verla darme la espalda cuando más la necesitaba. Con cada noche de insomnio, moría un poco por dentro. Hubo una vez que fingí estar enferma solo para dormir unas horas más. Marcelo me echó encima un balde de agua helada y me gritó que no era un hombre. Un hombre enfrenta el dolor, no huye de él. Cuando intenté responder, recibí una bofetada tan fuerte que me zumbaron los oídos durante 3 días. Aún así, nadie hizo nada. En la calle era el ex sargento Marcelo, un héroe nacional. En casa era un tirano. Empecé a escribir todo lo que pasaba. Agarraba un cuaderno viejo y anotaba a lápiz en secreto todas las humillaciones, los castigos, las palabras. También empecé a grabar audio en secreto con el celular que mi tío Jorge me había regalado por Navidad. Jorge era el hermano menor de mi madre y siempre había sido mi refugio. Era profesor de historia y vivía en un sencillo monoambiente, pero me trataba como a una persona. Cuando se dio cuenta de que algo andaba mal, empezó a aparecer más, a hacer preguntas, a intentar
ayudarme, pero su presencia incomodó a Marcelo, quien empezó a presionarlo en el trabajo, usando sus contactos para crear problemas. Fue entonces cuando las cosas se pusieron aún más feas. Jorge trabajaba como coordinador pedagógico en un colegio privado. No era un puesto de alto rango, pero le daba estabilidad. Cuando Marcelo descubrió dónde trabajaba, se encargó de llamar a la administración, diciendo que Jorge estaba influyendo negativamente en un chico inestable y mentiroso. Usó su imagen de padre preocupado para manchar la reputación de Jorge. Pronto, Jorge fue citado a una reunión de conducta e incluso, sin pruebas en su contra, empezó a ser visto con sospecha. Su familia empezó a presionarlo para que se hiciera a un lado. Decían que estaba causando problemas, poniendo a Isabel en contra de su marido. Pero él no se dio por vencido conmigo. Y por eso entró Neusa en escena. Era la novia de Jorge, abogada penalista. Cuando supo por lo que estaba pasando, se ofreció a ayudar. Discretamente, empezó a visitar la casa con el pretexto de visitar a su cuñada, pero llevaba una grabadora oculta y una mirada atenta. Poco a poco, fue reuniendo pruebas. Cada frase que decía Marcelo, cada amenaza, cada momento de abuso, quedaba guardado en un pendrive escondido dentro de un cuenco de arroz, en el armario de la cocina. Incluso con este apoyo, estaba al límite. Mi salud mental se deterioraba rápidamente. Tenía ataques de ansiedad, insomnio severo y pensamientos destructivos, constantes. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. A veces me miraba al espejo y me preguntaba quién era ese chico flacucho de ojos hundidos, que temblaba con el simple sonido de pasos pesados en el pasillo. Empecé a temerle a la noche, al silencio. Tenía miedo de dormir porque sabía que vendría a las 4 de la mañana. Empecé a pensar en desaparecer, en desvanecerme. Nadie se daría cuenta, a nadie le importaría. Casi me rendí. Una noche subí al tejado del edificio donde vivíamos. Me quedé allí mirando al vacío. No lloré, no grité, simplemente me quedé. Y podría haber saltado si no fuera por una nota que encontré en el bolsillo de mi pantalón esa mañana, escrita por Jorge. Decía: «Eres fuerte, no te quebrarán, aguanta un poco más». Esas palabras me mantuvieron firme. No fue un milagro, fue amor. Amor real, silencioso, salvador. Después de ese día en la azotea, algo cambió en mi interior. Seguía destrozada por dentro, pero empecé a ver la situación con más claridad. Decidí luchar. Con la ayuda de Neusa, llevé las grabaciones a los servicios de protección infantil. Pero Marcelo ya había difundido su versión de la historia en el barrio. Dijo que yo era problemática, que inventaba cosas para llamar la atención. Incluso sus hijos, Tiago y Lucas, se vieron obligados a repetir la misma historia. Podía ver el miedo en sus ojos. No querían mentir, pero tampoco querían que los golpearan. Cuando me llamaron para una entrevista con una trabajadora social, me miró con recelo. Me hizo preguntas como si exagerara, como si yo fuera la culpable de molestar a un hombre ejemplar. Salí peor que cuando llegué, pero no me rendí. Empecé a grabar todo con más precisión. Fotos, vídeos, capturas de pantalla de los mensajes. Empecé a revelar la verdad. Con el tiempo, incluso algunos vecinos que antes habían defendido a Marcelo empezaron a sospechar. Fue en ese momento que las cosas empezaron a cambiar. La tensión en casa se volvió insoportable. Marcelo percibía mi reacción y eso lo volvía más agresivo. Empezó a cerrar la puerta de mi habitación desde afuera por la noche. Decía que era por mi seguridad. Yo sabía que era un castigo. Mi madre se mantuvo distante. Cuando la confronté, dijo que me cuidaba lo mejor que podía, que registrar los episodios en sus cuadernos era su forma de protegerme, porque algún día podría servir de prueba. Pero yo solo quería que dijera basta, que me tomara de la mano y me dijera salgamos de aquí.
nunca lo hizo. Y eso dolió más que los gritos, más que las bofetadas. La sensación de abandono por parte de quien debería haberme amado por encima de todo era un agujero que seguía creciendo. Empecé a escaparme de casa por la noche. Dormía escondida en el edificio de Jorge, a veces en la escuela con la ayuda del director, quien empezó a escucharme. Era como si estuviera viviendo dos vidas, la del niño roto que fingía estar bien y la del guerrero silencioso que recogía pruebas. La situación llegó al punto en que mi escuela presentó una demanda contra el juzgado de menores. Una profesora de literatura, la señora Marlene, fue quien confrontó a la administración y exigió que se presentara la denuncia. Dijo que entré a clase pálido y tembloroso y que ya no era posible ignorarlo. Cuando me citaron a declarar ante un psicólogo de la escuela, esta vez sí me escucharon. Mostré las grabaciones, las notas, todo lo que pude reunir. También entregamos los cuadernos de mi madre, que Jorge logró conseguir una noche cuando estaba en el hospital. Lo había registrado todo, horarios, castigos, síntomas, y sin embargo había dejado que todo continuara. El dolor que sentí al leer esos relatos, escritos con una frialdad casi clínica, fue mayor que cualquier bofetada que hubiera recibido. Me marcó, se hizo justicia y Marcelo fue citado. Pero en lugar de ceder, se armó de su mejor arma, su imagen. Se grabó llorando, publicó fotos de una familia feliz y empezó a correr la voz en internet de que yo era un desagradecido, un mentiroso y un rebelde. La opinión pública estaba dividida y la batalla se volvió no solo legal, sino también moral. Los días previos a la audiencia fueron los más largos de mi vida. Marcelo apareció con un traje elegante, la bandera brasileña en el pecho y una carta firmada por una asociación de veteranos que elogiaba su conducta ejemplar como padre. Isabel fue citada, pero intentó mantenerse neutral. Dijo que no podía afirmar ni negar nada con certeza, como si todo lo que ella misma hubiera escrito fuera solo una hipótesis clínica. Temblé, pero no lloré. Me senté ante el juez, lo miré a los ojos y le conté mi historia, sin adornos, sin gritos, solo la verdad. Neusa actuó como mi abogada. Fue firme, directa, valiente. Presentó las pruebas, las grabaciones de audio, los cuadernos. Y aún así, Marcelo consiguió una declaración de culpabilidad. Alegaron que sus métodos eran duros pero no crueles, que había diferentes interpretaciones de la disciplina y que, al no haber lesiones físicas permanentes, no se justificaba el encarcelamiento. Lo obligaron a mantenerse alejado de mí y perdió temporalmente la custodia compartida con mi madre. Eso fue todo. Y ese día entendí que la justicia y la verdad no siempre van juntas. Tras el acuerdo, me mudé con Jorge por un tiempo. Me acogió como a su hijo. No teníamos mucho, pero allí logré dormir toda la noche por primera vez en años. Poco a poco volví a la escuela y a terapia con una psicóloga increíble llamada Ana Paula, quien me ayudó a identificar mis traumas y a reorganizar mi dolor. Me enseñó que yo no tenía la culpa, que ningún niño merece ser moldeado por el sufrimiento. Me costó mucho creerlo, pero ella sembró esa semilla en mí. Tenía miedo de convertirme en su padrastro, miedo de volverme duro, frío, vengativo. Así que me sumergí en mis estudios. Me escribía cartas, recuperando al niño que una vez fui. Escribí poesía, crónicas y comencé un blog anónimo contando mi historia, que pronto empezó a recibir comentarios de otros que pasaban por situaciones similares. Allí encontré una comunidad e incluso sin saberlo, también me salvaron. Me hicieron ver que no era un error, que sobrevivir ya era una especie de victoria. Isabel me contactó tiempo después. Dijo que quería empezar de cero. Dijo que le tenía miedo a Marcelo, que era un cobarde, que creía que con escribirlo todo era suficiente y que algún día lo entendería. La escuché,
pero no pude perdonar de inmediato. ¿Cómo se perdona a alguien que vio tu dolor y decidió no hacer nada? Fue un proceso largo. Primero acepté hablar, luego acepté un abrazo, y solo mucho después pude mirarla sin enojo. Comprendí que ella también era rehén, no solo de él, sino también del miedo, la soledad y la culpa. No lo justifico, pero lo entiendo. Y comprender esto me liberó. Dejé de cargar con la carga de querer que fuera diferente. Acepté que ella hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Hoy hablamos a veces, a distancia, con cariño, pero sin odio. Eso para mí ya es una forma de sanar. La familia que te hiere no siempre es la misma que te sana. Y eso está bien. Nos reconstruimos en otros lugares, en otros brazos. A los 18 años entré a la universidad a estudiar psicología, no porque quisiera comprender a los demás, sino porque necesitaba comprenderme a mí misma. Cada clase era una herida que se abría, pero también una oportunidad para sanar bien. Me gradué con honores y hoy trabajo con jóvenes víctimas de violencia doméstica. Escucho sus historias con el mismo respeto que desearía haber recibido. Les digo que no están solas, que sus voces importan, que resistir es hermoso, pero sobrevivir con dignidad es aún más hermoso. A veces me sorprendo recordando a Carlos a los 15, delgado, cansado, con ojeras y sueños rotos. Ojalá pudiera abrazarlo y decirle, puedes hacerlo, dolerá, pero pasará. Todavía tengo cicatrices, todavía tengo pesadillas, pero también tengo coraje, tengo voz, y nadie puede arrebatármela. Si cuento mi historia hoy, es para que otros sepan que no hay que ser un héroe para sobrevivir. Solo se necesita una chispa, una nota en el bolsillo, una mano tendida y la decisión de seguir adelante. He hecho las paces con mi pasado, pero no lo he olvidado. Es parte de mí. Me moldeó, no como Marcelo quería, sino como yo elegí. Conté esta historia por primera vez en un grupo en línea para sobrevivientes de abuso, y me sorprendió la cantidad de personas que se reconocieron en ella. El dolor puede ser solitario, pero nunca es único. Cada uno carga con su propia versión, su propia batalla, su propia cicatriz. Y aprendí que hablar es un acto político, que romper el silencio es desafiar al sistema. Hoy sigo escribiendo. Ya no estoy escondida, ni siquiera a lápiz. Escribo libros, artículos y también cartas a adolescentes en riesgo. Me han invitado a dar conferencias y entrevistas para un documental sobre la violencia invisible. Nunca busqué la fama. Solo quería que nadie más pasara por lo que yo pasé en silencio. Y si una persona se salva al escuchar mi historia, valió la pena, porque cada historia contada es un grito de resistencia, y cada grito escuchado puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Si has llegado hasta aquí, gracias. De verdad que sí. No sé cuál es tu dolor, pero sé que importa. Y si estás pasando por algo similar, quiero decirte que hay una salida. No siempre es fácil, no siempre es rápida, pero existe. A veces empieza con una nota en el bolsillo, a veces con un blog anónimo, a veces con un simple ayúdame. No te quedes callado, no aceptes la violencia como algo normal, no exageras, no eres débil, te resistes y eso en sí mismo es un acto de fortaleza. Soy Carlos y durante mucho tiempo solo fui un niño que gritaba en silencio. Hoy soy un hombre que aprendió a transformar el dolor en un puente, que eligió no repetir el ciclo, que decidió vivir con sinceridad. Y espero que mi historia, con todos sus fracasos y victorias, te sirva también de refugio, porque al final los supervivientes no son víctimas eternas, son guerreros silenciosos que aprendieron a amar incluso después de la guerra. La reconstrucción no fue lineal. Tuve recaídas, días en los que todo parecía volver, en los que un simple ruido me devolvía a esa habitación oscura donde fregaba el suelo mientras otros dormían. Pero poco a poco
comencé a reconocer mis detonantes. La terapia fue esencial en este proceso. Ana Paula me enseñó a escuchar a mi cuerpo, a respetar sus señales. Aprendí que mi ira estaba justificada, que mi miedo no era debilidad. Hice ejercicios de respiración, llevé un diario emocional y, lo más importante, comencé a rodearme de personas que realmente me veían, no como el chico que pasó por eso, sino como Carlos, el ser humano. Empecé a permitir que otros me quisieran. Al principio, me resultaba extraño aceptar afecto y cariño. Me sentía culpable, como si no lo mereciera, pero poco a poco aprendí a recibirlo. A recibir un abrazo sin encogerme, a recibir un cumplido sin apartar la mirada, a recibir amor sin pensar que era una trampa. Para mí, este fue uno de los pasos más grandes en mi sanación, creer que era digna de amor, incluso después de todo. Comprender el verdadero amor también me hizo ver lo que nunca fue. Marcelo dijo que lo hizo por amor, que quería convertirme en un hombre, que necesitaba aprender a las malas. Pero el amor no es así. El amor no te destruye para luego intentar construirte a su antojo. El amor construye con paciencia, con presencia, con escucha. Y mi madre, durante mucho tiempo, confundí su inacción con abandono. Hoy veo que era miedo, una forma defectuosa de protección. Pensaba que al anotarlo todo en sus cuadernos, estaba construyendo una vía de escape, pero escribirlo no era suficiente, tenía que actuar. Y aún así, decidí no dejar que me consumiera. Acepté la idea de que me amaba como sabía, que no era suficiente, pero era todo lo que tenía. Fue mi decisión no dejar que el dolor me superara, porque la ira, cuando se alimenta demasiado, también se convierte en una prisión. Y ya había pasado demasiado tiempo atrapada. Durante la universidad hice prácticas en un albergue para adolescentes vulnerables. Allí conocí a chicos como yo, algunos con historias aún más duras, otros que ni siquiera sabían por dónde empezar. Recuerdo a un chico, Vinicius, de 14 años, que me miró a los ojos y me dijo: ¿alguna vez has tenido miedo de dormir? No respondí con palabras, solo le tomé la mano. A veces eso es lo que necesitamos, ser vistos, ser reconocidos en nuestro dolor. No siempre hay que responder, basta con presencia. Y en ese momento me di cuenta de que mi pasado, por cruel que haya sido, podía ser un puente. Podía servir para ayudar a otros a no sentirse tan solos. No podía cambiar lo que viví, pero sí podía transformar su significado, darle sentido al dolor. Y eso fue lo que me motivó a seguir estudiando, a especializarme. Hoy soy psicólogo clínico, pero antes fui un superviviente. Y lo llevo con orgullo, no con vergüenza. Regresar a la casa donde todo sucedió fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Marcelo ya no vive allí, después de que Isabel se separara definitivamente. Me fui con Jorge. Después de años de ni siquiera pasar por la calle, el edificio parecía más pequeño, el portón más bajo, pero el recuerdo era inmenso. Subí las escaleras como quien atraviesa una pesadilla. Cada rincón guardaba un recuerdo. La puerta del baño, donde me golpeé la cabeza una vez. La ventana que miré, esperando ver salir el sol antes de que me llamaran para otro castigo. El pasillo donde escuché gritos por primera vez. Pero ese día no lloré. Entré en la habitación donde dormía, respiré hondo y lo dejé todo venir. El miedo, la ira, la tristeza, y por primera vez no salí corriendo. Simplemente me quedé allí parada, firme, viendo ese espacio como lo que era, solo una habitación vacía. El dolor vivía dentro de mí, no en las paredes. Y allí me di cuenta de que había ganado, no Marcelo. No el sistema, sino la oscuridad que intentaba sembrar dentro de mí. Tiago y Lucas, los hijos biológicos de Marcelo, me contactaron años después. La vida también fue dura para ellos. Tiago se metió en las drogas. Lucas sufría de depresión severa.
Ambos se vieron obligados a seguir a un padre que les infundía miedo. Cuando nos reencontramos, fue extraño, tenso, pero con el tiempo pudimos hablar. Descubrí que ellos también cargaban con heridas, que ellos también habían sido víctimas de una manera diferente. La violencia, incluso cuando no nos afecta directamente, deja huella en quienes la presencian. Poco a poco hicimos las paces. Hoy seguimos en contacto. Nos reímos, recordamos nuestra infancia, hablamos de las cosas buenas que logramos conservar. Sí, hubo buenos momentos. Una pizza en familia, una tarde en el parque, un partido de fútbol en la tele. No niego esos recuerdos. También existieron, pero no justifican el horror. Sirven como recordatorio de que la vida es compleja, que incluso en las peores historias hay destellos de luz. Y es en ellos a los que debemos aferrarnos para seguir adelante. Jorge sigue siendo mi refugio. Él y Neusa se casaron y tuvieron una hija, mi ahijada. Es en ella donde veo la infancia que desearía haber tenido. Una niña libre, amada y respetada. Juego con ella, le cuento historias, le enseño a reconocer sus sentimientos. Cuando llora, nadie la calla. Cuando tiene miedo, alguien le toma la mano. Esto para mí es una revolución, es romper el ciclo. Y sé que yo también lo estoy haciendo con cada joven que conozco, con cada charla que doy. Siempre termino mis charlas diciendo, no sobreviví sola. Tuve manos que me sacaron de las profundidades y hoy, si puedo, quiero ser esa mano para alguien. Porque en el fondo eso es lo que cambia el mundo. Las conexiones, las miradas que dicen te veo, los silencios que acogen, los llantos que liberan y las historias que se cuentan, no para impresionar, sino para sanar. Contar mi historia me sanó y tal vez, de alguna manera, también sane a alguien más. Uno de los últimos pasos de mi sanación fue escribirle una carta a Marcelo. Nunca la entregué, pero la escribí. Le dije todo lo que necesitaba, que me destrozó por dentro, que me hizo dudar de mí misma, que casi me mata lentamente. Pero también escribí que no me derrotó, que hoy duermo en paz, que he construido una vida digna y honesta, llena de amor, todo lo que él intentó borrar. Dije que el perdón no era para él, sino para mí, porque cargar con ese odio era como tomar veneno, esperando que muriera, y ya no quería envenenarme. Después de escribir, quemé la carta, y en ese humo sentí que una parte del peso se disolvía. Nunca lo volví a ver, y espero no volver a verlo nunca, pero sé que donde sea que esté, nunca tendrá el poder que una vez tuvo. Y esa es victoria suficiente, mi victoria. Con el tiempo volví al blog, pero ahora, bajo mi propio nombre, publiqué textos más largos, algunas historias de otros jóvenes que me dieron permiso para compartir. Creé una red, un espacio de escucha. Llamé al proyecto Llanto Silenciado, en honor a aquel niño que gritaba en silencio en casa. Hoy, este proyecto atiende a jóvenes de todo el país. Contamos con psicólogos voluntarios, abogados colaboradores y educadores sociales. Ofrecemos talleres, grupos de discusión y apoyo legal. Todo empezó con una libreta escondida y un celular roto. Y hoy se ha convertido en algo real, algo grande, algo vivo. No lo hice solo, por supuesto, pero fui la chispa, y eso me llena de orgullo. Cuando miro hacia atrás, no solo veo dolor, sino también propósito. Porque a veces la mayor superación es transformar la herida en una herramienta. Una vez me preguntaron en una entrevista, si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿cambiarías tu historia? Lo pensé mucho antes de responder. Claro, me hubiera encantado crecer en un hogar tranquilo, con cariño y un sueño reparador. Pero si borrara, mi historia no sería quien soy hoy. No habría ayudado a quienes ayudé, no habría conocido a quienes conocí, no tendría la sensibilidad que tengo hoy. Así que respondí, no cambiaría mi historia,
pero sí cambiaría el sistema que la permitió. Porque el problema no es solo el agresor, es todo lo que lo protege. Es la escuela que calla, es el vecino que finge no ver, es el familiar que minimiza, es el Estado que hace la vista gorda. Y por eso sigo luchando, porque mi historia tenía una salida, pero muchos siguen atrapados, y cada llanto que lanzo hoy es por quienes aún no han podido hablar. A los 25 puedo decir que me siento completa, no ilesa, no perfecta, pero completa. He aprendido que estar completa significa aceptar tus partes rotas. Es mirar la cicatriz y saber que una vez fue una herida abierta, pero ahora es piel que ha sobrevivido. Tengo amigos leales, un trabajo que amo, un hogar que he construido con cuidado. Todavía tengo pesadillas a veces. Todavía me despierto, sobresaltada cuando oigo pasos en el pasillo, pero ahora sé cómo respirar, sé cómo abrazarme. He aprendido a ser mi propio refugio y eso es liberador. Ya no espero que otros me salven, ahora me salvo yo misma y eso me da una fuerza que nunca imaginé tener. El dolor que me acompañó durante tanto tiempo ahora es solo una parte de mí. No me define, me formó, pero no me limita. Y eso es lo que deseo para todos los que han pasado por lo que yo he pasado, que un día el dolor sea solo una parte y que el resto sea vida. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo al niño asustado que una vez fui. Veo a un hombre con cicatrices, sí, pero con brillo en los ojos. Un hombre que aprendió a no avergonzarse de haber llorado, de haber gritado, de haber estado a punto de rendirse, porque eso es precisamente lo que me hizo humano. Y ser humano, completo, con luces y sombras, es la mayor forma de resiliencia que conozco. Me permito fallar, me permito descansar, me permito vivir. He aprendido que no necesito ser fuerte todo el tiempo, que la vulnerabilidad no es debilidad, es pura valentía. La vida todavía trae desafíos, como para todos, pero ahora sé cómo protegerme, sé decir no, sé reconocer las señales de abuso, de manipulación, y se lo enseño a quienes me rodean, porque si pude transformar mi infierno personal en un faro para los demás, entonces todo el dolor tuvo sentido, y no hay mayor victoria que esta, haber sobrevivido y haber elegido florecer. A cada joven que entra en mi oficina y dice, ya no aguanto más, le sonrío respetuosamente y le digo, he pasado por eso y ahora estoy aquí. Tú también puedes. No lo digo como una promesa mágica, sino como un testimonio, porque el camino hacia la superación no es ni recto ni rápido. Está lleno de contratiempos, de días nublados, pero es posible, siempre lo es. La fuerza que necesitamos a menudo está latente, reprimida, pero con aceptación, con un espacio seguro, despierta. Y cuando despierta, nadie puede extinguirla. Por eso sigo adelante, porque sé que cada historia escuchada, cada dolor compartido, es una oportunidad para romper el ciclo, para dar un paso más hacia una sociedad menos ciega, menos sorda, menos cómplice. Y eso me motiva cada día. A veces todavía vuelvo a mis viejos cuadernos, esos en los que empecé a anotarlo todo cuando aún era adolescente, con miedo a todo. Leo mis palabras temblorosas, los dibujos que hice en los bordes para disimular el dolor, los mapas mentales intentando comprender qué estaba pasando. Y entonces cierro el cuaderno y suspiro. Ese chico resistió, sobrevivió, y hoy es yo. A veces me pregunto qué pensaría al ver dónde hemos llegado. Creo que sonreiría, una sonrisa tímida y cansada, pero llena de orgullo, porque nadie apostó por nosotros, pero ganamos, y eso no es poca cosa. A veces el mayor milagro de la vida no es salir ileso, es salir vivo, con el corazón latiendo, con nuevos sueños, con el coraje de volver a amar. Es curioso cómo, incluso después de tanto dolor, sigo creyendo en el amor.
no en el amor que controla, que exige, que duele, sino en el amor que escucha, que se preocupa, que permanece incluso cuando todo se derrumba. Encontré este amor en las amistades que cultivé, en la familia que elegí, en los pacientes que me confían sus historias. Quizás algún día encuentre este amor en alguien con quien compartir mi vida, pero no tengo prisa, porque hoy soy suficiente, completo. El niño que una vez durmió con miedo, ahora sueña con esperanza. Y eso, para mí, es la mayor señal de que todo valió la pena. Aunque doliera, aunque sangrara, elijo vivir, y vivir con sinceridad. Si has leído hasta aquí, te lo agradezco. Gracias por escuchar. Gracias por dejarme contar esta historia que, durante tanto tiempo, guardé en silencio. Espero que, de alguna manera, haya tocado algo dentro de ti, que te haya recordado tu fuerza, que te haya dado un soplo de esperanza, porque no tenemos que ser perfectos para empezar de nuevo. Simplemente estar vivos, simplemente querer. Y si yo pude, tú también puedes. Me llamo Carlos. Fui una víctima, fui un sobreviviente, y hoy soy mucho más que eso. Soy la prueba viviente de que es posible transformar el dolor en luz, de que es posible romper el ciclo, de que es posible ser libre, y de que, a pesar de todo, todavía vale la pena creer en el mañana.